Con nosotros, Magín Díaz. Vamos a hablar de economía, Magín, y quisiera empezar por el premio que se ha sacado Chile con Gabriel Boric, porque él ha anunciado que ya va a instaurar el estado del bienestar en Chile. Es decir, que ahora ya a Chile le llega de la nada el estado del bienestar. Bueno, buenos días. Primera vez que estoy este año, así que aprovecho para felicitarlo a todos. Y salud, que es lo importante, ¿verdad? Claro. Bueno. Y a todas. A todos y a todos. Claro. Y a Aunque todos. Vargas Llosa dice que con uno decir todo ya incluye Sí, a todas también. Eso lo dice la Eso gramática. dice, sí. Bueno, hablemos un poco de Chile, que es uno de los países que yo estudio. Tuve la oportunidad de vivir varios años allá también y de estudiar allá en la universidad que doña Consuelo dice que es de Pinochet. Es la católica, pero que es una de las mejores universidades del mundo realmente. Ahí tú estudiaste también. Yo estudié ahí, sí. Y, de bueno, Chicago a Chile. Al revés. De Chile a Chicago. Y bueno, le doy seguimiento, obviamente. Y la verdad es que hay un artículo que anda circulando hace varios días de Sebastián Edwards, el economista famoso chileno que vive en Los Ángeles. La verdad es que la explosión social de Chile y lo que ha pasado, ese radicalismo en el discurso, tanto de izquierda como de derecha, es difícil encontrarle una explicación económica. Y ya se están buscando explicaciones psicológicas, sociológicas, porque la realidad es que en los últimos 30 años gobernado por una coalición en la mayor parte del tiempo de centro-izquierda, pues fue el país casi del mundo que mejoró más todos sus indicadores económicos y sociales. Eliminó la pobreza extrema, redujo muchísimo la pobreza y la desigualdad realmente también bajó. Sigue siendo alta, al igual que en América Latina, pero la desigualdad bajó en los últimos 30 años. Y uno, no solo la explosión social, sino el nivel del discurso que hay. Por ejemplo, ahora en Chile, que tiene uno de los 5 mejores bancos centrales del mundo, se está hablando de que al Banco Central hay que darle funciones para que combata el cambio climático. Entonces, el nivel de discusión, no en general, ahora en la Asamblea Constitutiva, que va a modificar. Y lo que se vio en la campaña, pues fueron 2 discursos muy radicales, que el ministro de Hacienda, el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco de Bachelet, que es una eminencia a nivel mundial, ahora es decano del London School of Economics, dijo que los 2 programas, tanto el de Boric como el de Kass, eran una receta perfecta para la frustración ciudadana. Ay, carajo. Los dos. Los 2. Entonces, más que ese giro a la izquierda, porque no es lo mismo la izquierda de Lula o de Cardoso que la izquierda de Mujica. Esas son izquierdas, digamos, parecidas a la socialdemocracia europea. El problema es el radicalismo, tanto de izquierda como de derecha. Entonces Boric lo que ha prometido, una de sus promesas, por lo menos antes de la segunda vuelta, porque después se fue moderando, es que él quería un estado de bienestar en Chile, similar al de los países nórdicos. Una de sus propuestas es subir la presión tributaria 9 puntos del PIB en Chile. Eso no es realista en el corto plazo, eso puede tomar décadas. Entonces, ¿qué es el estado de bienestar? Y yo escribí hace varios meses que es como un anhelo de América Latina, pero la gente quiere el estado de bienestar del lado del gasto, pero no se ha puesto a pensar lo que implica del lado de cómo se financia eso. Entonces, ¿qué es el estado de bienestar? Está asociado a la visión europea, sobre todo en los países nórdicos, de un alto gasto del gobierno, sobre todo gasto social, y cuando hablo alto gasto, estoy hablando de 30% del PIB en gasto social. Eso es lo que gasta Francia, eso es lo que gasta Suecia, Noruega, Finlandia, Bélgica. 30%. Entre 25 y 30% del PIB. Gasto social. Solo gasto social. El que más gasta es Francia, creo que 31. ¿Y cuánto gasta Chile ahora mismo? Chile ahora 11% del PIB. Entonces, estado de bienestar asociado a eso es mucho gasto en social, educación, salud,
pensiones, servicios sociales, para tratar de lograr el mayor porcentaje de igualdad. Pero esa aspiración es correcta. Un estado de bienestar es, vamos a utilizar el gasto público, vamos a recaudar mucho, es una aspiración correcta, no es totalmente compatible con economía de mercado. Por ejemplo, en Noruega una parte de los ingresos vienen de privatizaciones, o sea, no es incompatible, es economía de mercado con mucha intervención del gobierno. Ahora, es una aspiración que todos queremos. El tema es cómo la pagamos en América Latina. Entonces, América Latina, y qué es lo que ha prometido Boric, quiere el estado de bienestar por el lado del gasto, pero ¿dónde va a salir el dinero? Entonces, para tú hablar de un estado de bienestar... Él habla de subir la presión tributaria. ¿Cómo él dice que la va a hacer? Él acaba de decir que la va a subir 9%. La va a subir. ¿Cómo? O sea, bueno, dice que la va a subir. Él plantea cómo. Bueno, esa es la discusión ahora. Eso no se a los sube. ricos, seguro, dice él, Por eso no ricos, se sube. A los ricos él dice que le va. No se sube en 2 o 3 años, que fue su propuesta inicial. Entonces, por eso es que Velasco decía, espérate, la población se va a frustrar porque no podemos. Esto tiene que ser gradual. Ahora, queremos un Estado que recaude como los países europeos. Solamente hay 2 en América Latina. Uruguay, que es un país pequeño, y Brasil recauda mucho, que es el país que más impuestos tiene. El más grande, el más pequeño. Y en el caso nuestro, Magín, en el caso nuestro, hay la posibilidad de que cambiemos a peso parte de los dólares que tenemos guardados para cumplir con los compromisos sociales de los primeros meses del año. Mira, en el caso nuestro, primero la discusión es que si hay Estado o no. Porque el Banco Mundial te dice que si tú no recaudas 15% del PIB, tú no eres viable. Entonces aquí no se trata, aquí estamos mucho más lejos que Chile, porque Chile recauda 21% del PIB. 14. Nosotros 14. El Banco Mundial dice, para tú ser viable tienes que recaudar 15, tienes que subir tu recaudación. Entonces, bueno, los dólares, si son del Banco Central, eso no se va a tocar. El gobierno va a funcionar como ha funcionado en los últimos 15 años, con una restricción presupuestaria fuerte. Y cómo se ha ajustado el gasto, bueno, con baja inversión pública, somos de los países de América Latina. El dinero para cumplir con estos compromisos y los nuevos compromisos sociales que se han hecho. La recaudación más endeudamiento, por eso es que el gobierno ha seguido la misma política de endeudamiento que había. O sea, mientras haya déficit, mientras haya un gasto público cercano al 18% del PIB con recaudación de 14%, aquí se va a seguir endeudándose. O sea, va a ver que en los próximos años no hay forma de eliminar esa tendencia, a menos que se haga una gran reforma. Entonces, el tema es, ¿qué quiere América Latina? ¿Queremos un estado de bienestar? Bueno, ¿qué es lo que pasa en los países europeos y nórdicos? Por ejemplo, alguien que gana el salario mínimo, la mitad de su sueldo la paga de impuestos sobre la renta personal. Pero eso es lo que queremos aquí. Entonces, para tú tener esos niveles de recaudación que financian ese gran estado protector socialmente, tú tienes que cobrarle casi al 100% de la población impuestos sobre la renta personal. Y solo hay un país en América Latina que recauda el impuesto a la renta personal similar a los países europeos, que es Uruguay. Europa, los países nórdicos recaudan entre 8 y 10% del PIB de impuesto a la renta personal. América Latina recauda 2.5 y nosotros recaudamos 1.3. Entonces, queremos estado de bienestar ya sea aquí o en Chile. Bueno, hay que subir la recaudación en 10, 15 puntos del PIB. Cualquier otra cosa, eso son promesas que no se van a cumplir. Sí, imagínate, proyectamos esta vez por el anuncio del fideicomiso Pedernales. ¿te va a salir del tema Chile? Proyectamos garantizar inversión para incluso el presidente hoy anunció que va a ser licitada varias obras para el desarrollo de Pedernales. Ya se está evaluando la construcción de un aeropuerto, es decir, se proyecta inversión en ese campo. ¿Cómo impactan estas inversiones
en el desempeño económico del Estado dominicano y también el tema de las remesas. Llegaron 10.400 millones de dólares el año pasado, que al llegar yo recibí, por ejemplo, $300, voy al casacambista, lo cambio y ese dinero pues se mantiene y no sirve para equilibrar la balanza de pago. ¿Cuántos de este dinero puede llegar al emisor del peso, que es el Estado dominicano? Mira, los fideicomisos son una vía razonable, se utilizan, pero no resuelven el problema de base. El problema de base es que es un Estado que recauda poco, aquí en América Latina. Entonces, una parte de los fideicomisos se financian con deuda, otra parte pueden ser alianzas pública-privadas. Ahora, ¿cuál es la evidencia en América Latina? En los últimos 15 años, las alianzas pública-privadas, excepto en Brasil, que es un país grande, es 0.8% del PIB. Eso es lo que representa la inversión de las alianzas pública-privadas. Yo creo que es un complemento, pero no es que te va a permitir tú pasar a un Estado que cubra las necesidades de gasto social que tenemos. O sea, eso se resuelve con recaudación. Las remesas son uno de los grandes pilares de esta economía. 10.000 millones de dólares este año, sostuvo durante la pandemia el consumo de las personas. Eso se traduce en impuestos, bueno, en la medida que se consume, que las familias consumen, pagan impuestos por los bienes que tienen y ITEVI, pero como hay muchos bienes exentos, tampoco eso paga. Ahora, sin duda las remesas son uno de los pilares, pero siempre se ha recibido muchas remesas aquí y eso no ha resuelto el problema de las finanzas públicas. Magín, uno de las grandes, o sea, la economía se maneja muy bien desde el punto de vista del crecimiento, sin embargo tiene un gran reto cada día más fuerte, que es el problema inflacionario, y ahí por la situación de cierta inestabilidad también que se están dando con el petróleo, más todavía. ¿Puede eso detener de alguna manera la situación de este crecimiento tan amplio y poner en situaciones más complicadas al gobierno en términos de inversión pública? Bueno, es una inflación importada, casi cercana al 10%, y en realidad, como yo dije una vez aquí, no es que sea alta, es que es alta comparado a lo que vivimos en los últimos 14 o 15 años. Triple. Entonces, en los 8 años de Danilo, la inflación fue 2.5 en 8 años. Como ahora es 10, pues 3 o 4 veces más. Ahora ya el Banco Central subió la tasa en 150 puntos. Y lo que quiere es que se desacelere un poco la economía para que no haya presión inflacionaria interna, sino solo lidiar con las presiones externas. Y lo que va a pasar es que la economía este año pues, va a crecer, va a tener una buena tasa de crecimiento, pero no de 10 o 12%, probablemente 6 o 7, o sea, va a crecer la mitad. Don Magín, América Latina nuevamente enfrentará un año muy complejo. La Universidad de Chile. ¿La buena o la mala? La católica. Esta es la Universidad Católica de Chile. La buena. El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Yo lo mencioné esta mañana porque cuando lo vi esta madrugada, el artículo en el periódico El País, imagínense, ya uno repinga. América Latina nuevamente enfrentará un año muy complejo, lo dice la segunda edición del Índice de Riesgo Político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, que hace un exhaustivo análisis de los principales problemas que amenazan la región. Por la pandemia se destruyeron más de 20 millones de empleos, los niveles de informalidad laboral se dispararon, la desigualdad aumentó y la pobreza se empinó. ¿Cuáles son estos riesgos, estos 10 riesgos? Entre ellos, erosión democrática, el cambio climático, escasez hídrica de agua, las protestas sociales y la violencia, la crisis migratoria, las economías ilícitas, drogas será, la polarización política, la inversión extranjera en caída, que me preocupa por nosotros que estamos confiando mucho en eso, la irrelevancia regional, los ciberdelitos y el agua de China. O sea, ¿usted cree que ese menú de la Universidad de Chile, Católica de Chile, se adapta a la realidad? Mi teoría, en América Latina sí, mi teoría es que eso nos va a beneficiar. Ajá. Porque
lo que se ha visto en los últimos años, o el último año, año y medio, y lo que se prevé es que América Latina siga ese giro al radicalismo. No necesariamente giro a la izquierda, eso a mí no me preocupa, sino gobierno de extremos. Y aquí no tenemos extremos, ni vamos a tener. Como yo hablé el otro día con José Lalú, en realidad los gobiernos aquí son conservadores. Sí. Y eso les gusta a los inversionistas. O sea, las políticas fiscales, monetarias, son prudentes, son básicamente las mismas. Aquí no hay una derecha extrema, una izquierda extrema. Es difícil diferenciar. Ese ha sido uno de los éxitos. Los partidos políticos. Entonces, al tú tener ese gran centro, los inversionistas que van a ver, espérate, que hay una economía pequeña, que crece mucho, que no hay inestabilidad política, hay baja inflación, cambian los partidos y no cambian las políticas económicas, que es lo que tú estás viendo en otros países. En Chile se está diciendo vamos a destruir el modelo, y en América Latina. Entonces yo creo que todo eso va a beneficiar al país, porque ¿a dónde van a ir los capitales? Los capitales buscan certidumbre. Dice Forbes que ya somos la economía número 7 de América Latina. Lo somos en tamaño. Dice Forbes, número 7. Sin tener 1 millón de kilómetros cuadrados. Las 6 que están por encima de nosotros tienen más de 50 millones de personas de mercado interno y tienen más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Somos la economía grande de los pequeños. Así es. Ya de la Z para arriba son los grandes. Magín, insistiendo en la línea de Eury, el tema de la inflación. Hay economistas que dicen que la inflación no es transitoria como se anunció anteriormente, sino que podrá proyectarse todavía hasta mediados de año, quizás más, pero hasta mediados de año, proyectan algunos economistas. ¿Tú crees que en ese mismo sentido habrá problema con los precios de los artículos? ¿Seguirán subiendo los precios de los artículos de la gente? Y en segundo lugar, ¿hay alguna diferencia? O sea, la gente siente como una dicotomía, y quiero aprovechar tu capacidad técnica y pedagógica. Siente una dicotomía entre hablar de ahorro, como el gobierno dice que ha ahorrado dinero, y tomar préstamos internacionales. No, es que no hay ahorro. O sea, lo que hay es, digamos, prudencia, porque hubo un déficit. El gobierno tuvo un déficit. Pero el gobierno es el que habla de ahorro. De 3% del PIB. Lo que pasa es que cuando habla de ahorro quiere decir, bueno, el déficit pudo haber sido más alto, pero fue más bajito. Pero el gobierno opera en déficit. Entonces, cuando se habla de 3% del PIB, esos son 165 mil millones de pesos. Si tú le sumas otras cosas, por ejemplo, el déficit del Banco Central o la disminución de cuentas por pagar, en realidad el sector público dominicano, en un año de, digamos, un déficit que todos hemos dicho fue prudente, la economía opera con un déficit de 200 mil millones de pesos por lo menos. Y si está negativo eso hay que endeudarse. Se endeuda el Banco Central con su certificado y se endeuda el gobierno. Entonces, la única forma de que no haya deuda adicional es que haya superávit. Y aquí no hay superávit de hace 30 años. O sea, sigue habiendo déficit y va a haber déficit este año porque está en el presupuesto. Y mientras aquí no se suba la recaudación 3 o 4 puntos, seguirá habiendo. ¿Y el tema inflacionario, para finalizar? Bueno, vamos a tener que vivir con eso, no sabemos en realidad, porque era imposible prever el COVID y luego la disrupción que ha habido en la oferta. Una parte de la inflación en los últimos meses es porque China no tolera el COVID, entonces cierra las ciudades completamente, cierra los puertos, mientras otros países hemos aprendido a vivir con el COVID. Entonces lo que se espera es que esto siga por lo menos 6 meses. Ahora, en los países grandes hay las herramientas para bajar la inflación. Lo que pasa es que no la han querido usar, pero ya empezaron. Pero Biden está cayendo. Porque cuando la empiezan a usar, entonces la economía va a crecer menos. Entonces, ¿qué dijeron los bancos centrales? Vamos a dejar que la economía crezca, que crezca el empleo, y después nos preocupamos por la inflación. Por eso es que el Banco Central aquí empezó a subir las tasas. Y el Banco Central americano también va a empezar a subir las tasas. Y lo mismo harán los europeos. Bien. Entonces vamos a tener que convivir con economías que crecen, se han recuperado, pero con precios que van a ser volátiles varios meses. Gracias, Magín. Bueno, pues señores, muchas gracias a Magín Díaz. Sí. Cambio y fuera.